Carta a mi madre. Madre, no sabes cuánto te quiero y te querré. Eres una gran mujer, llena de títulos de los que no te vanaglorias y tan fuerte que puedes con todo antes de que algo se lleve por delante la felicidad de los que más quieres. Cuando era niña, creía que eras una especie de superheroína. De eso ya hace mucho tiempo, pero hoy en día estoy plenamente convencida de que lo eres. Titulada en amor, en cada momento te has hecho cargo de mis heridas en las rodillas y en el corazón, curando con tus besos todos mis dolores. Madre, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi confesora, mi maestra de la vida, mi eterna acompañante. Siempre has sabido cómo sellar mis desvelos y mis preocupaciones. Algún día me contarás cómo adquiriste esa gran habilidad, porque ser tu hija es un gran privilegio y quiero que mis hijos sientan lo mismo. Madre, eres fuerte. Aunque a veces te sientas vencida, veo en tus ojos que las batallas del día a día y de la vida nunca te han doblegado. También sé que ya nunca lo harán, porque tu valentía y tu fuerza han servido para sacar adelante a una familia. Eso tiene un poder inmenso. Tu amor es el culpable de que no me conforme con cualquier cosa, de que siempre quiera más y de que necesite reaprender a mirar la vida con cada puesta de sol. Has predicado con tu ejemplo los valores más importantes que hoy tengo y que siempre conservaré: a amar con todo mi corazón, a tener una mano para dar y otra para recibir, a ser humilde y a sentirme orgullosa de mí misma y de mi familia. Has luchado contra viento y marea, has calmado las más siniestras tempestades y aunque te haya hecho daño con mi indiferencia o mi inconsciencia, siempre he tenido un hueco para cobijarme a medio camino entre tu corazón y tus brazos. Hoy te doy las gracias. Gracias a ti, hoy sé que mis logros me pertenecen y que mis sueños no tienen fecha de caducidad. Y cuando más pequeña me he sentido, más me has acurrucado, llenando con tus besos el vacío que la desesperación provocó. Gracias por colmarte de paciencia a la hora de hacerme ver mis errores y por tener esa fuerza sobrehumana con la que siempre consigues descargar mi espalda para que no sufra. Gracias por ser la maestra de mi vida, por convertirte en mi ángel de la guarda, por hacer mi carga más ligera, por entregarme tu corazón lleno de amor verdadero y darme el impulso para alcanzar lo imposible. Hola Iglesia, qué bueno volver a encontrarnos en nuestro servicio virtual. Sean todos bienvenidos. Somos el Centro Cristiano Nuevo Amanecer y estamos contentos de nuevamente disfrutar este tiempo juntos. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el Día de las Madres. Así que a todas ustedes, queridas mamás, queremos enviarles nuestras felicitaciones, un abrazo desde aquí y desearles que hoy tengan un día estupendo. Estamos agradecidos con el Señor por una nueva oportunidad. Y a ti, querida mamá que nos estás viendo, quiero regalarte una hermosa palabra de Dios que la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 28. Y dice de la siguiente manera: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Queremos regalarte esta perla preciosa. Eres una mujer virtuosa, eres una mujer afortunada de que Dios te haya dado la dicha de traer vida al mundo. Así que hoy es motivo de celebración. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros porque vamos a adorar juntos al Padre. Rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer
todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Oh, profetizar. Profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Oh, profetizar. Profetizar. Te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo, redimiste mi vivir, te alabo, tu poder habita en mí. Oh, te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Oh, profetizar. 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 Oh, 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 oh. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer
aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. Y en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. César escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, Cambia mi historia. resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. Y en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Tú eres el Hijo de Dios. Tú me llevas a vencer. Señor de todo en mí, escucho ya tu voz. Llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, Resucita mis sueños. transforma hoy mi vida, haz un milagro. Y en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, Resucita mis sueños. transforma hoy mi vida, haz un milagro. Y en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Iglesia, Dios nos ha hablado a través de esta hermosa alabanza. Resucita hoy mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro. Si tú estás esperando hoy un milagro de parte de Dios, cree que lo recibirás con todo tu corazón. Solo debes tener fe y creer que Dios va a conceder aquello que tu corazón anhela. Te invito en este momento para que juntos estemos orando para bendecir nuestros diezmos y ofrendas. Recuerde que puedes hacer llegar tu aporte a través de nuestras cuentas bancarias que vamos a dejar en pantalla para ti. Te invito a que juntos oremos. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo en gran manera, Dios mío, nuestras finanzas, que tú puedas, Señor, proveer
en una manera grande y rebosante, Señor, a todos nuestros hermanos. Que seas tú bendiciendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, que con amor y con disposición de nuestro corazón damos para ti hoy. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En este momento te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a continuar nuestra serie Necesito un milagro. Creemos que Dios trae una palabra especialmente para ti. Necesito un milagro. Cambia mi historia. Y quiero comenzar leyendo un versículo bíblico, una promesa. La Biblia nos da, Dios nos habla a través de ella y nos da muchas promesas. Cuando uno se apropia de esa promesa y cree que Dios va a hacer en nuestras vidas lo que está diciendo en su palabra, entonces nos embarga un sentimiento de paz, de confianza, de tranquilidad, de esperanza. Cuando esas promesas, que según algunos que la han estudiado y las han contado, dicen que hay unas 3,000 promesas en la Biblia. ¿Cuántos necesitan que Dios cumpla por lo menos una de ellas en su vida? Y hay 3,000 aproximadamente promesas en la Biblia. Qué interesante leer la Biblia, qué interesante escuchar una predicación, una palabra y encontrar en ese mensaje promesas que Dios tiene para tu vida cada día. Entonces, si en la Biblia hay 3,000 promesas aproximadamente, ¿cuántas necesitamos conocer para creerlas, descansar en ellas y tener esa esperanza en cualquier área o etapa de tu vida que estás viviendo? Decir, hey, me está pasando esto, necesito un milagro, pero Dios ha prometido que lo va a hacer. Amén. Entonces hay una promesa maravillosa que encontré en el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 28, versículo 15. Y dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Sabes una cosa? Cuando yo tenía 5 años de edad, llega a casa una muy terrible noticia, y es que mi padre muere en un accidente de tránsito. Salió a trabajar muy temprano, desde la madrugada, y nos enteramos de la noticia, y ya en la tarde noche estaban trayendo el cuerpo de mi padre para ser velado en nuestra casa. Tenía yo 5 años de edad. Eso cambió no solamente mi vida o el ambiente o el panorama de lo que venía, sino de todos mis hermanos, de mi madre, de mi casa, de mi familia. Yo era el cuarto, para ese momento, cuarto de 6 hermanos que somos. Mi hermana menor que me seguía tenía 11 meses de edad y mi mamá estaba embarazada, tenía 4 meses de embarazo, de la última de mis hermanas. Entonces, con 6 hijos, una madre, y muere el principal proveedor de la casa, las cosas se complican, ¿cierto? Las cosas cambian en cuanto a lo económico y a muchas otras cosas, porque el padre psicológicamente provee seguridad a sus hijos. Y es tan importante que un padre crezca en el seno familiar y se relacione emocionalmente con sus hijos, porque es lo que va a impregnar de seguridad a ese hijo cuando se convierte en adulto. Y muchos adultos hoy en día tienen problemas para tomar decisiones, puesto que hubo un padre ausente en sus vidas y son temerosos. Y aunado a eso, entonces la madre, al ver la ausencia del padre, entonces ausencia física o ausencia emocional. Entonces la madre, en una cultura matriarcal, es sobreprotectora y quiere suplir esa necesidad en los hijos, fallando en proveer seguridad, porque es el padre que provee esa seguridad a los hijos para que cuando sean adultos puedan tener seguridad en las decisiones y en todos los aspectos de su vida. Pues eso nos pasó a nosotros. Luego, teniendo un poquito más de edad, 7, 8, 9 años, mi madre es desahuciada con un cáncer en el útero. La llevan, está en Caracas, tratamiento y todas esas cosas, y la llevan nuevamente a casa. Pero damos gracias al Señor que ella oró a Dios y le dijo, Señor, dame vida hasta que mis hijos estén grandes. Ese cáncer se convirtió en un cáncer asintomático por casi 20 años. Y nuestra vida comenzó a cambiar, especialmente una vez que llega el Evangelio de Jesucristo a nuestro hogar. Una vez que nos predican la palabra de Dios.
Porque en medio de esa situación, que pudiéramos llamar caos tal vez en la familia, también buscamos una manera de aliviar esa situación, buscamos un remedio, y fue la brujería. ¿Y cuántas personas no se han ido a la brujería para tratar de resolver problemas como remedios a su enfermedad? Y usted sabe cómo es el dicho, peor fue el remedio que la enfermedad. Pues la brujería lo que trae es miseria, pobreza, confusión, engaño, mentira. Y es otra manera del enemigo destruir nuestras vidas, aun cuando esa brujería pareciera buena y se invoca a Dios y están los santos y todas estas cosas. Nosotros también caímos en eso. Entonces, sin padre, con una madre enferma, y caemos también en la brujería. Vivimos tiempos de austeridad, de pobreza, de limitaciones económicas y emocionales también en el hogar, con un sueldo pequeño que mi madre tenía al ser auxiliar de enfermería o enfermera auxiliar en ese tiempo en el hospital central. Y para 6 muchachos, un hogar, mantener todas esas cosas. Y gracias a Dios mi papá había comprado una casa, pero no la había terminado de pagar. Teníamos menos de un mes mudados a una casa propia que estábamos pagando. Cuando Dios llega a nuestras vidas, yo tenía exactamente 12 años de edad, eso hace casi 38 años. Y el evangelio toca la puerta de nuestro hogar y comenzamos una iglesia en nuestra casa. Nuestra vida comenzó a cambiar. Dios comenzó a cambiar nuestra historia. Dios comenzó a cambiar nuestra vida. Y digo comenzó a cambiar porque el cambio de Dios para nuestra vida no es algo que se da así inmediatamente. Hay cambios que se dan inmediatos una vez que reconocemos y aceptamos a Jesucristo, pero es un proceso de años, de toda la vida. La Biblia dice que la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar. Y a veces uno comienza a venir a la iglesia y todavía tiene algunos comportamientos, costumbres, algunos, ¿verdad? Expresamos algunas situaciones de vida y le dicen a uno, bueno, ¿y tú no te estás yendo a la iglesia? Pues, si vas a ir a la iglesia y para ser cristiano como tú, prefiero quedarme en la casa. Es que es una obra que ha comenzado. Claro, no me diga usted que después de 30 años va a seguir siendo el mismo que cuando comenzó a asistir en la iglesia, pero es una obra que va Dios perfeccionando porque Dios nos va transformando en etapas. Y creo que todos los cristianos hemos experimentado este milagro, que Dios ha cambiado nuestra historia. Porque yo me pregunto, y tal vez tú te lo puedes preguntar, y quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube se pueden preguntar, hey, ¿qué sería de mi vida si Cristo no hubiese llegado a mi vida? Si el evangelio no hubiese tocado la puerta de mi casa, si el evangelio hubiese llegado a mi matrimonio, a mi vida, o a mi adolescencia, a mi niñez o a mi adultez, yo no sabría qué hubiese sido de mi vida crecer en medio de un ambiente difícil, de un barrio donde se movía mucho la droga, la delincuencia. Y no quiero decir que, porque muchos de nosotros nacimos y crecimos en barrios, y no quiere decir que por crecer en un barrio estamos destinados a ser delincuentes o a consumir drogas o a ser alcohólicos o qué sé yo. Entiendo eso. Muchas personas aún en medio de situaciones muy difíciles se han levantado, han estudiado, han trabajado honestamente y han echado hacia adelante sus vidas y a sus familias. Pero ese ambiente te hace vulnerable. Ese ambiente te hace vulnerable cuando tienes pobreza. Ese ambiente te hace vulnerable cuando no tienes a un padre que te guíe. Este ambiente te hace vulnerable cuando tienes una madre que trabaja y trabaja todo el día y tratando de llevar un sustento a la casa, y tal vez con tus carencias emocionales, ese ambiente también es muy difícil. Pero Dios cambió nuestra historia. Hoy en día mi hermano mayor es pastor de una congregación en Barquisimeto, mi hermana mayor también es pastora, yo soy un pastor. Pero yo creo que si el Señor no ha llegado a nuestras vidas, mira, no sé dónde estaríamos ahora. No sabemos qué hubiese pasado, tal vez ni siquiera vivos estuviésemos. Tal vez ya hubiésemos muerto, tal vez enfermos en la delincuencia, en otras situaciones de vida, tal vez no estuviéramos contando esta historia. Tú te puedes preguntar, ¿qué sería tu vida si Cristo no ha llegado a tu vida? ¿Cómo sería? Tal vez te lo puedes imaginar por un momento. Pero ¿cuántos agradecen a Dios que Dios llegó a sus vidas, que el mensaje de salvación, de cambios, y que Dios comenzó a cambiar su historia? Amén. Si es así, puedes aplaudir al Señor y darle gracias a Él. Porque ese milagro comenzó a suceder en tu vida y sigue sucediendo. Dios sigue cambiando nuestra historia. Todos necesitamos ese milagro. La cambió y la sigue cambiando. Porque Dios ha ido cambiando
mi vida, ajustándola a su propósito, guiándonos en todo tiempo. Y Dios puede cambiar tu historia por etapas. Lo hizo con el personaje bíblico del que vamos a hablar hoy. Dios puede cambiar tu vida por etapas. Y lo hizo con este personaje bíblico. Y es el personaje bíblico Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, a quien Dios le dio esta promesa que acabamos de leer, que leímos al principio. Esta promesa se la dio Dios a Jacob. Y podemos tomarla para nosotros también. Dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Su abuelo Abraham, su padre Isaac y hasta el mismo Jacob son uno de los personajes más relevantes dentro de la historia bíblica. Ellos tres como familia han sido mencionados en la Biblia y el libro de Génesis habla mucho de ellos. Y son personajes a los cuales Dios escogió: a Abraham, a Isaac, a Jacob. Son sobresalientes en el Antiguo Testamento, pero no fueron héroes perfectos, ¿sabes? No fueron perfectos, aunque Dios les hizo esta promesa, aunque de allí levantó una nación tan grande como Israel y de allí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no eran perfectos, eran como nosotros, ¿sabes? Trataban de agradar a Dios, de cumplir con lo que Dios les estaba pidiendo, trataban de complacer a Dios, pero fallaban a menudo. ¿Cuántos se identifican con ellos? ¿Verdad? Así que ellos, que son mencionados en el Antiguo Testamento y personas sobresalientes a las cuales Dios escogió, ellos fallaban, no eran héroes, no eran perfectos, tal vez como tú y como yo, que no somos perfectos, que tratamos de agradar a Dios, pero también fallamos. ¿Ves? También fallamos a menudo. Pero el plan de Dios se da en nuestras vidas a pesar de nosotros. Porque el plan de Dios se cumplió en Jacob a pesar de Jacob. ¿Cómo es eso? Porque yo creo que se cumplió más a pesar de Jacob que por las virtudes que Jacob tenía. Y creo que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar de ti. Y creo que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida a pesar de mí. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Y a pesar de que nosotros cometemos errores, a pesar de que nosotros tenemos debilidades, a pesar de que nosotros muchas veces nos alejamos de Dios y no queremos obedecer a Dios, tenemos una gran bendición y una gran promesa en la que yo también descanso como pastor al conocerlos a ustedes, y es que Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Y yo creo eso. Y yo creo que Dios va a cumplir su propósito en mí y a pesar de mí. ¿Verdad que Dios es bueno? Porque nosotros podemos echar a perder las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos han intentado echar a perder las cosas? A veces con una palabra, con una impulsividad, con una decisión, echamos a perder las cosas que Dios está haciendo. Queremos pero Dios tiene el control. Y Él no nos va a dejar hasta que haya cumplido con todo lo que nos ha prometido. Amén. Tal vez tú y yo necesitamos ese milagro. Estamos en ese milagro. Tal vez hemos como detenido en una etapa el milagro de cambiar nuestra historia y hemos tratado como de retrasar ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que hoy vamos a estudiar cómo por 4 etapas de vida Jacob fue cumpliendo el propósito de Dios y Dios fue cambiando la historia de Jacob, porque el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Dice el Salmo 138: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Dios, no nos abandones. Pero en esa promesa de Génesis dice que no nos va a abandonar y que va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Quiero que veamos las 4 etapas en las que Dios cambió la historia de Jacob, y tal vez tú te puedes identificar con una de esas etapas y puedes identificar en qué etapa estás tú en el cambio de la historia de Dios para con tu vida. Y si estás pidiendo ese milagro, y si sientes que ya llegaste al Señor y que Dios cambió tu vida y estás muy agradecido, yo creo que Dios quiere seguir cambiando tu historia, porque Él quiere bendecirnos y quiere que prosperemos. Y creo que Dios aún tiene mucho que trabajar, por lo menos en mí. Dios tiene mucho que trabajar en ti también. La primera etapa de Jacob fue que él vivió conforme a su nombre.
Jacob le ponen el nombre de Jacob porque cuando nace viene agarrado del calcañar de su hermano y quería salir primero. Eran dos. Y claro, el que saliera primero era el primogénito y según la cultura iba a tener la bendición de su padre, esa bendición también de Dios. Y esa bendición no solamente eso, es que soy el hermano mayor y tienen que respetarme y pedirme la bendición. No, no, no. Es que eso era que cuando el padre muriera, él iba a ser iba a ser el siguiente patriarca e iba a ser el administrador de los bienes, de todas las riquezas que una familia pudiese adquirir. Entonces Esaú tenía esa primogenitura, además de la bendición del Señor, además de esa prosperidad que venía de Abraham, venía de su padre Isaac, la iba a tener Esaú y la iba a administrar Esaú como hermano mayor. Pues Jacob desde el vientre de su madre venía ya queriendo eso, queriendo esa bendición, aunque estaba profetizado, se estaba dando y viene agarrado. Entonces le colocan el nombre de Jacob, que es el suplantador, el que toma por el calcañar, y en el sentido figurado, el que engaña. El que engaña, el mentiroso, el suplantador, el que se disfraza, como usted quiera llamarlo. Y la primera etapa de su vida la vive conforme a su nombre. ¿Ves? Tomó por el calcañar a su hermano Esaú y se asió de él para agarrar su primogenitura. Y ustedes conocen la historia que trata en un momento de hambre, le cambia la primogenitura al hermano por un plato de lentejas y le dice, dame tu primogenitura y te doy comida. Y el hermano la menospreció y dice, bueno, ¿y de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Dame acá esa comida, dame acá ese plato de lentejas. Y de una manera verbal le dijo, sí, te doy esa primogenitura. Pero eso no se quedó solo allí, sino que de alguna manera se disfrazó de su hermano Esaú, porque Esaú era velludo y al parecer Jacob era más lampiño. Entonces su mamá lo ayudó a ponerse vestiduras para oler igual a su hermano, para que cuando su papá lo tocara viera que en las pieles había vellos allí. Dice así, sí, hablas como Jacob, pero hueles a campo como Esaú y te toco y parece, sí, eres velludito, sí, ese es tu hermano. Y Isaac ya ciego, terminando su vida, tal vez muriendo, entonces le da la bendición de la primogenitura a Jacob, ayudado por su mamá. Y muchas veces las madres, queriendo hacer algo bueno por los hijos, son capaces de apoyar conductas inadecuadas. Y entendemos, madre, ¿ok? Pero aquí hay un problema, porque era la madre también de Esaú. Y aquí vemos un problema de favoritismo. Y es que eso se da en la mayoría de las familias, donde hay varios hermanos. Yo me juego con mi hija y le digo, tú eres mi hija favorita, mi hija preferida. Es mi única hija. ¿Ves? Pero se da entre los hermanos, y tal vez se dio en tu familia, donde los varones son los preferidos y las hembras pasan más trabajo, donde el mayor es el preferido, donde el menor es el preferido. Y lo otro que se da es que si papá se alinea con uno de los hijos, que especialmente si es el mayor, entonces la madre sobreprotege al menor. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe que la guaira es lejos? Pero si papá se conecta con el menor porque se parece más a él, porque es rudo como él, porque le gustan las cosas, porque quiere jugar el béisbol que el papá juega y las cosas que le interesan, entonces mamá sobreprotege al mayor, porque es como una sinergia, es una tendencia. Mamá va a proteger tal vez a uno, papá va a proteger al otro, la abuela, el tío, qué sé yo. Y se dio el favoritismo, y la mamá de Jacob sobreprotege a su hijo menor y lo ayuda para que engañe a su papá. Pero yo doy gracias a Dios, y doy gracias a Dios, y usted también puede dar gracias a Dios. No estoy hablando mal de sus padres, pero doy gracias a Dios que Dios sigue cumpliendo su propósito en nosotros a pesar de nuestros padres, a pesar de las buenas intenciones, entre comillas, de los padres. Y Dios igual interviene en la vida de los hijos, de nosotros. Y aun cuando fuimos muy heridos por nuestros padres para también de alguna otra forma dañar nuestro propósito, igualmente Dios cambió nuestra historia y sigue cambiando nuestra historia a pesar de las dificultades y las disfunciones de nuestras familias donde nacimos.
Es duro decirlo, pero podemos dar gracias a Dios por eso. Amén. Es duro decirlo, pero podemos dar gracias a Dios por eso. Entonces, Dios se le aparece en esa primera oportunidad, esa primera etapa. Dios se le aparece a Jacob. Jacob está huyendo. Tiene que huir porque ha engañado. Tiene que huir porque su hermano lo va a matar. Pero Dios se le aparece y comienza a cambiar su historia. Dios se le aparece y le confirma su bendición. Dios se le aparece y despierta en Jacob un conocimiento personal. Un conocimiento personal de sí mismo y una hambre y un conocimiento acerca de Dios. Y Dios comenzó a cambiar la historia de Jacob en su primera etapa. Ahora, en la segunda etapa de Jacob, experimenta la vida desde el lado opuesto. Tomó una cucharada de su propia medicina. Porque él era el engañador, él era el tramposo, él era el mentiroso, él era el que se disfrazaba. Pero se enamoró. Y a veces cuando nos enamoramos, si no estamos muy, digamos, conscientes de algunas cosas, podemos cometer errores. Y más cuando se enamora muy joven, puedes cometer errores porque te dejas llevar solo por lo que sientes. Y este hombre, que era un engañador, se enamoró y confió ciegamente en una promesa que le hizo el papá de su novia. Y entonces el papá de su novia era más viejo que él. Y lo engañó. Y lo hizo trabajar 7 años para darle, como dote, para darle a su hija, ¿verdad? Que era la hija menor de él, de quien Jacob se había enamorado, de Raquel, y le dio fue a su hermana mayor. Le dijo, no, es que aquí la costumbre, después que trabajé 7 años me vienes a decir la verdad. No, es que aquí la costumbre que tenías que casarte, que tiene que casarse primero la hermana mayor y no la menor. Pero ya Dios había comenzado a cambiar la historia de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque si esto le ha pasado a Jacob antes de un encuentro con Dios, yo creo que Jacob hubiese reaccionado diferente. Tal vez le hubiese dicho a su suegro Labán, no, chico, yo esto no lo acepto. Y pelea y se va y lo deja y qué sé yo, cómo hubiese reaccionado, tal vez molesto, lógicamente. Porque era una injusticia, era un engaño. Pero ya él había engañado también. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra también lo cosecha. Y aunque podemos explicarlo en otro contexto, realmente esas cosas que sembramos terminamos cosechándolas. El que a hierro mata no puede morir a sombrerazos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ha sembrado. Y no es que pagamos mal por mal y no estamos solo citando, ¿verdad?, un refrán. Pero ese que dice que a hierro mata no puede morir a sombrerazo, quiere decir que aquel que hace lo malo, generalmente lo malo lo persigue. Y este hombre que era engañador, Dios comenzó a cambiar su historia, pero vivió esa segunda etapa desde el otro lado, de ser la víctima. Y ahora es la víctima de un engaño. Y ahora sabe lo difícil, lo desagradable que es ser engañado, pero él era un engañador. Sin embargo, aquí vemos ya un cambio en la historia de Jacob, porque él ha podido tomar una decisión llevada por la rabia, por sus impulsos. ¿Cuántos de ustedes, ahora que han llegado a Cristo Jesús, reaccionan diferente frente a una injusticia? ¿Verdad que sí? Quiere decir que ya Dios comenzó a cambiar tu historia. Amén. ¿Y cuántos pueden testificar y decir, no llenarse de orgullo? No, si hubiese pasado esto antes de ser cristiano, otro gallo cantaría. No. O si gracias a Dios te salvaste, es que ahora voy a la iglesia, porque si no. Pero es cierto, ¿verdad que sí? Que usted ha reaccionado y reacciona en este momento de una manera diferente una vez que tiene a Cristo en su corazón y que Dios ha comenzado y el Espíritu Santo ha comenzado a cambiar su carácter. Amén. Esto le pasó a Jacob en la segunda etapa de su vida. Vivió ahora como víctima, fue engañado por su suegro Labán. Pero a mí me llamó la atención mucho esto. Después que él decidió dejar a Labán e irse con sus esposas, esperó. ¿Sabes cuánto esperó? Esperó hasta que Dios le diera permiso para irse. Ahí hay un gran cambio en este hombre. Dijo, no, ya no voy a seguir haciendo las cosas como las hacía antes. Y no voy a seguir huyendo, voy a preguntarle a Dios y que hasta que Él me dé permiso. Entonces cuando Él me dé permiso, a pesar de esta injusticia, ahí entonces voy a salir y voy a dejar aquí a mi suegro y dejar esto atrás, lo que él ha hecho conmigo, y dejar de ser una víctima.
¿verdad? Y dejar de ser una víctima. Es que dejar de ser una víctima es un cambio en tu historia. Y muchos de nosotros que hemos vivido un pasado difícil y tal vez mucho más difícil del que yo les acabo de contar como historia personal, en algún momento tenemos que entender que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Y todas aquí son hechas nuevas, y ese pasado doloroso y ese pasado donde fuiste herido, abusado o una víctima quedó atrás, y ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús, porque Dios cambió tu historia. Dios cambió tu historia y Dios sigue cambiando tu historia. Pero aquí a él comenzó a ver un cambio, comenzó a esperar en Dios, en que Dios le guiara y le dijera qué iba a hacer. En la tercera etapa, Jacob volvió a agarrarse otra vez, a asirse, pero esta vez no de su hermano, esta vez no para suplantar, esta vez no para engañar, esta vez se agarró fuerte, ¿sabes de quién? De Dios. Y mira cómo cambia la historia de nuestra vida. Cuando antes nos agarrábamos de nuestros recursos, cuando antes nos agarrábamos de las cosas, de las circunstancias, cuando antes buscábamos las influencias que teníamos, o antes esperábamos y confiábamos en nuestras propias habilidades, cuando Dios cambia nuestra historia, llegamos a una etapa en nuestra vida en que nos agarramos de Dios. Y dice la Biblia que Jacob peleó con Dios y que se encuentra a Dios. Algunos le llaman el ángel del Señor. Pero la Biblia dice que Dios luchó con Dios y se agarró de él y no lo soltaba. Y Dios le decía, y el ángel le decía, suéltame porque ya va a amanecer. Y él dice, no, hasta que no me bendigas, no te suelto. Hasta que no me bendigas, no te suelto. ¿Sabes qué es eso? Perseverancia, determinación, fe. Agarrarse de Dios y decirle, Dios mío, hasta que no me bendigas. ¿Sabes por qué? Porque en ese cambio de historia y en esta etapa de vida, Jacob se dio cuenta de que dependía de Dios, quien era que lo había bendecido, quien era que lo había prosperado. Porque cuando Jacob se va de casa de Labán, luego de aproximadamente 14 años o más, Jacob había prosperado. Jacob salió de su casa prácticamente sin nada, huyendo. Quería una primogenitura, pero tuvo que dejar todo eso allá, con su papá que muriera, con su mamá. Tuvo que dejar todas esas cosas en manos de su hermano Esaú, porque Esaú lo iba a matar. Pero llega aquí, trabaja fuertemente durante 14 años. Y comienza Dios a prosperarlo. Y al principio creyó que eran sus trampas, que eran sus formas, que eran sus estrategias para hacer producir un rebaño. Pero se dio cuenta que fue Dios que lo bendijo. Se dio cuenta que era el trabajo. Se dio cuenta de algo que en la Biblia está, que nosotros nos damos cuenta, que es que Dios bendice la obra de nuestras manos. Y dejó de hacer trampa para ganar dinero, para prosperar, para ubicarse rápidamente en una posición social y económica mayor, como un golpe de suerte, con una trampa, con una estafa, y dijo, no, si trabajo fuertemente, Dios va a bendecir la obra de mis manos. Y este hombre cambió. Se dio cuenta que Dios era quien lo bendecía. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuán consciente estás de que dependemos de Dios, quien es que nos bendice? Amén. ¿Ya te diste cuenta que Dios es el que prospera? Que Dios es el que bendice. Y si en este tiempo de crisis no te has dado cuenta que es Dios el que te está bendiciendo, hermano, perdóneme por lo que le voy a decir, abra los ojos espirituales. Abra los ojos. Si usted en este tiempo no se ha dado cuenta que es Dios quien ha guardado su salud y que en Dios es que han preservado su vida, hermano, ¿qué otra crisis va a esperar para eso? Si el venezolano hoy en día y la mayoría de los venezolanos no entendemos que es Dios nuestro proveedor en este tiempo de crisis, ¿cuándo lo vamos a entender? Y si su iglesia no ha reconocido que el Señor es el único Dios verdadero, Rey de reyes, Señor de señores, es soberano en esta tierra y el que ha provisto a su iglesia para que su iglesia no tenga necesidad, si no lo hemos entendido. Pero ¿cuántos lo hemos entendido? ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios por eso? Amén. Él ha sido bueno.
Él es el Señor. Él es el que provee, el que bendice su trabajo, el que bendice tu emprendimiento, es el que te sostiene y te ha sostenido. En esta tercera etapa, ¿verdad? Podemos estar conscientes de cuánto dependemos del Señor. Amén, es el Señor. Yo quiero decirte esto, mira, si Dios te ha bendecido, ¿cuántos reconocen que Dios les ha bendecido? Si Dios te ha bendecido, agárrate más fuerte de Él. Si Dios te ha bendecido, agárrate más fuerte de Él. Porque Dios sigue cumpliendo este milagro en tu vida. Él está cambiando tu historia. Amén. Él está cambiando tu historia. Su relación con Dios se volvió esencial en su vida. Y Dios le dio un nuevo nombre. Le dijo, ya no te voy a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Que significa el que lucha con Dios, el que vence con Dios. El que pelea con Dios por una bendición. Y mira cómo el nombre ahora cambia. ¿Por qué? Porque ese nombre de usurpador, de mentiroso, esa etiqueta que te puso la gente del mundo, esa etiqueta y ese apodo que te puso la gente, tu familia, esa etiqueta como fracasado, esa etiqueta que no ibas a servir, esa etiqueta ese tramposo, esa etiqueta, no, ese embustero, es irresponsable, todo ese borracho, todo eso va a cambiar cuando llegas a los pies de Cristo. Amén. Porque Él cambia tu historia. Y creo que necesitamos seguirle pidiendo al Señor que cambie nuestra historia. Amén. Y que que quite esa imagen. Pero va a cambiar cuando tú permitas a Dios hacer ese trabajo en ti. En la última etapa de la vida de Jacob, me encanta esta etapa. No sé si te puedes identificar si ya llegaste a ella o estás en la anterior, donde hubo el cambio de nombre, o ya la gente está empezando a creer en ti, donde ya dices, concha, es verdad, como que es verdad, el hombre es cristiano de verdad. O mira, Dios ha hecho un cambio realmente. Él era muy difícil, yo me acuerdo, ella era terrible, yo me acuerdo, pero mira cómo ha cambiado, mira cómo ha mejorado, mira cómo su vida, su historia, mira cómo va de bien. Dios cambia nuestra historia. No sé en qué etapa estás, si ya reconociste que Dios es el que te bendice, o sigues siendo un engañador queriendo prosperar de una manera fácil y no trabajando fuertemente. La cuarta etapa, me encanta, fue cuando Dios lo agarró a él. Cuando Dios lo tomó. Cuando Dios es el que firmemente agarra a Jacob y le dice, voy a cumplir en ti lo que te he prometido. Amén. Si necesitamos un milagro en este tiempo, en nuestras vidas, necesitamos esta etapa del milagro. Que Dios nos agarre fuertemente y no nos deje caer. Amén. Y no nos suelte, aunque nosotros busquemos zafarnos de Dios en algún momento, sea Dios que no, eres capaz de orar al Señor y decirle, Señor, agárrame fuerte y no me sueltes. Amén. No me sueltes porque hay muchas cosas a mi alrededor, hay muchas crisis, hay muchas cosas que golpean mi fe, Señor, pero no me sueltes aunque yo me quiera soltar. No me sueltes. Amén. Dios lo hizo con Jacob. Lo tomó firmemente y comenzó a cumplir finalmente todo su propósito en la vida de Jacob, en la vida de sus hijos. Y claro, encontramos una situación muy difícil, que es, según Jacob, la pérdida de José, porque sus hijos le dijeron que a José se lo había comido una fiera en el campo. Y de acuerdo a José, ¿verdad? Uno de sus hijos menores, uno de sus hijos con la esposa, con la mujer y la esposa que él amaba más, con quien tuvo a José y a Benjamín, sus últimos hijos. Se lo llevaron, y vamos a hablar de él luego. Pero cuando esa historia que tú conoces de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, de la hambruna que hubo, y que en Egipto, este hombre llamado José era el gobernador de Egipto, y que había preparado todo un ahorro, toda una despensa, no solamente para un pueblo, sino para vender trigo, para vender granos, para que la gente no se muriese de hambre. Este hombre, siendo el gobernador de Egipto, es el hijo de Jacob. ¿Sabes qué hizo Jacob? No se fue corriendo. Escucha bien, no se fue corriendo a Egipto.
Había hambre en toda la tierra, inclusive donde estaba Jacob con su familia. Y no dijo, ay, listo, me voy a ir para este país, me voy a ir porque allá está mi hijo y es gobernador. Y perdónenme la expresión tan coloquial que podemos utilizar en y está enchufado. ¿Ah? Ay, mi hermano, Dios me va a decir, Dios, me voy corriendo, agarro mi maleta. ¿Qué maleta? Me voy de una vez, sin nada. Allá me van a esperar. Dios sí es bueno. Mira cuando Dios cumple su propósito en la vida de una persona. Y cuando esa persona realmente en su cambio de historia ha entendido que no debe dar un paso sin que antes Dios se lo permita. Y este hombre, dice la Biblia, que primero levantó un altar al Señor y después que escuchó la voz del Señor le dijo, ve a Egipto, que allá he preparado y allá está tu hijo José. No te va a faltar nada. Pero hasta que Dios no le dio la orden, no le dio la aprobación, Jacob no movió un paso. No dio un paso. ¿En qué etapa estás tú? En tu vida, en tu historia. ¿O sigues dando pasos sin consultar al Señor? ¿O sigues luchando con tus propias habilidades, que fue Dios quien te la dio de paso? ¿O sigues tomando tus decisiones impulsivas de tu negocio sin consultar al Señor? Sin pedirle a Dios, sin hacer una oración, sino cuando ya estás en el caos. Ay, Dios mío, ayúdame porque creo que metí la pata. ¿En qué etapa estás? Si Dios te ha bendecido, agárrate más fuerte de Él. Pero en esta mañana yo te voy a pedir que en esta oración que hagamos, le pidamos al Señor, cambia mi historia, agárrame tú y cumple tu propósito a pesar de mí. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie? ¿Sabes cuando Jacob entendió esto? Dios cambió definitivamente su historia. Y también puede cambiar la tuya. Jacob, de ser un hombre engañador, terminó convirtiéndose en un hombre determinado. En un hombre dispuesto a trabajar arduamente para conseguir lo que quería y no con facilismo resolverse la vida. Antes, cuando Jacob se enfrentaba a un problema, confiaba en sus propios recursos, en sus habilidades y no le pedía ayuda a Dios. Pero Dios cambió su historia. Y Jacob hizo del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, Dios hizo del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, también su Dios. ¿Sabes una cosa? Yo vi a Dios obrar en mi madre y transformar y cambiar su vida, cambiar la vida de una mujer viuda y sola, y una mujer enferma y desahuciada, a una mujer que volvió a sonreír. Y una mujer que se convirtió en todos estos años de vida que Dios le dio, se convirtió en una misionera. Y nos enseñó a nosotros, sus hijos, que hoy en día somos pastores, a amar y servir al Señor. Dios cambió su historia. Y puede cambiar la tuya también. Cambió su historia e hizo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, también su Dios. Yo hice de ese Dios poderoso, milagroso, que transformó la vida de mi madre, hice también mi Dios. Él es mi Señor. Y le pido, agárrame fuerte y no me sueltes. Y cumple tu propósito en mí. Cuando Dios le dio a Jacob esta promesa, mira, Jacob estaba huyendo de sus malas acciones. Saúl lo iba a matar. Tuvo que despedirse de su mamá, la cual no volvió a ver. Pero Dios le aseguró cambiar su historia cuando le dijo, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios puede cambiar tu historia. Amén. Y Dios puede cambiar la historia de todas esas personas por las cuales tú estás orando, para que Dios le dé un vuelco, un nuevo sentido a su vida.
Ya Dios comenzó a hacerlo en ti. Y este milagro sigue cumpliendo hoy en tu vida. Amén. ¿En qué etapa estás? No sé. Pero hoy puedes pedirle al Señor, agárrame fuerte y cambia mi historia. Amén. Una vez más, gracias por habernos acompañado en nuestro servicio. Te invitamos a que te mantengas conectado a través de nuestras redes sociales. Somos Nuevo Amanecer LBN en Facebook e Instagram. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para que recibas todas las informaciones. Que Dios te bendiga. Feliz día.